Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de agosto del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de los Proverbios, capítulos 13 al 15 y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Proverbios 13 al 15 y primera de Corintios 7. Les invito a que nos ubiquemos entonces en la carta a los Corintios, en el capítulo 7. Em, Pablo está contestando a las situaciones que se están presentando en Corinto y es muy importante a la hora de leer pues, toda la Biblia, pues tratar de entender, entre otras cosas, pues un poco el género literario de lo que estamos leyendo. La Biblia tiene diferentes géneros literarios en su época. Tenemos poesía, la poesía, pues hay alabanzas al Señor, también hay una poesía que tiene que ver con una sabiduría popular, lo que hemos estado hablando de los proverbios. Hay unos relatos que cuentan, pues obviamente, situaciones que vivieron. Hay que es muy, muy importante y creo yo que es el centro de lo que tenemos en la Biblia. Hay mandatos, hay mandamientos, hay instrucciones, hay preceptos, hay leyes que el Señor establece para su pueblo. Y pues es muy importante a la hora de leer poder distinguir qué estamos leyendo. Sí, o sea, si estamos leyendo instrucciones, mandamientos, leyes, son cosas que tenemos que tomar con mucha seriedad, eh, porque son asuntos que el Señor ha querido establecer para su pueblo. Y creo yo que ese tipo de cosas eh, son para todo el tiempo, ¿sí? Para todas las épocas, porque es algo que el Señor ha establecido. Entonces, es bueno en la medida en que vamos estudiando la Biblia, poder entender y distinguir a qué tipo de estas cosas que les acabo de mencionar se refiere la escritura, ¿sí? También hay unos relatos, hay experiencias, hay situaciones, y es sobre lo cual siempre tenemos que tener cuidado de no sentar una doctrina frente, por ejemplo, a relatos, a situaciones, a circunstancias. Acordémonos que la Biblia no nos está hablando de hombres perfectos, no nos está hablando de hombres inmaculados, nos está hablando de la experiencia de muchos hombres con el Señor, sus luchas por creer, sus luchas por vivir una vida de manera correcta, íntegra, verdadera. Entonces, no se pueden sentar doctrinas sobre esas experiencias, ¿sí? Y es lo que pues siempre tenemos que estar analizando, distinguiendo lo que es palabra del Señor, y me refiero a palabra del Señor en mandamientos, preceptos, instrucciones, leyes, eh, eh, parámetros que el Señor establece, lo que son relatos, lo que estudiábamos hace poco con los salmos. Los salmos son composiciones inspiradas por circunstancias, muchas de ellas que vivían los seres humanos, y por eso allí está puesta también el alma, por eso hay manifestaciones de dolor, de tristeza, incluso anhelos de venganza, ¿sí? Están en los salmos. Ahora, las cartas, en el Nuevo Testamento, las cartas tienen, bueno, son em, algunas instrucciones que están dando los apóstoles. También de alguna manera hay unos mandamientos y eso hay que distinguirlo muy bien. Eh, y las cartas pues tienen unas circunstancias, un entorno muy particular, ¿sí? Cada una de ellas tenía un propósito y ese propósito tiene que ver con a quién iban dirigidas, ¿sí ven? Y pues cada ciudad o cada iglesia hacía parte de una ciudad y cada una de estas ciudades tenía también unas circunstancias. Corinto era una ciudad muy compleja, muy difícil ser cristiano en una ciudad como Corinto. Muy difícil porque es
leyendo un comentario, decía que a cada paso que la gente daba en Corinto encontraba tentación, ¿sí? Era una ciudad sensual, era una ciudad eh, que tenía pues, la parte económica pues, fluía, ¿sí? No era una ciudad pobre, era una ciudad que tenía unas realidades en su parte económica. eh, pero también en una ciudad muy vendida al pecado. Entonces, el cristianismo desde el principio ha profesado la santidad, ha profesado la pureza, ha profesado la rectitud. Entonces, ser cristiano en un entorno de estos era mucho más difícil que ser cristiano en un entorno que fuera, no sé, tal vez más tranquilo, menos cosmopolita, más rural, donde no habría tantas tentaciones ni situaciones. Entonces había una realidad en Corinto, tenían muchas dificultades, muchas situaciones inmorales, tanto que las cartas plantean, entre otras, parece que hubo un caso de un incesto. No se sabe, no hay claridad si efectivamente alguien se metió con su propia madre o era la madrastra. Sí, ahí hay una discusión sobre ese tema, si realmente era la mamá o la madrastra. Pero pues imagínense, a ese punto llegaron y estamos hablando que hacían parte de la iglesia, situaciones inmorales muy fuertes. El capítulo 7 va a tocar un tema que tiene que ver con el matrimonio y podríamos decirlo también el estado civil, ¿sí? Y hay muchas inquietudes y muchas situaciones sobre esa parte en el ser cristiano. Hay algo que tenemos que tener de base y creo que aquel que conscientemente se hace cristiano, que conscientemente decide caminar bajo los principios del Señor, bajo lo que él ha planteado, pues implicaría entonces seguir su instrucción. Y creo que todos los que realmente nos consideramos cristianos, que consideramos que el eje de nuestra vida es el Señor Jesús, pues creo que el propósito también, o un propósito fundamental de nuestra vida es poder agradarle, poder hacer lo que a Él le agrada, ¿sí? Poder satisfacer de alguna manera o retribuir de alguna manera la obra que Él hizo en nosotros. ¿En qué se basa la obra que Él hizo en nosotros? Nos perdonó nuestros pecados. Y la implicación de que Él haya perdonado nuestros pecados es que nos dio salvación y tenemos la esperanza que esa salvación se hará tangible en la vida eterna. Partiendo de eso, si yo reconozco esa obra de Jesucristo en mi vida, pues yo he de tratar de vivir una vida conforme a su voluntad, que le sea agradable. Así que en todos los asuntos de la vida, aquel que experimenta la gratitud porque reconoce la obra redentora de Jesucristo, pues va a tratar eh, de vivir la vida conforme a lo que el Señor tiene para nosotros. No es fácil, ¿sí? Es una decisión, es como aquel que decide ser un deportista de alto rendimiento, los sacrificios, las cosas a las cuales se deben negar en todo sentido y Pablo lo plantea a propósito, cuando Pablo le escribe a los Corintios, plantea esta analogía sobre los atletas y sobre la vida cristiana y dice que el atleta de todo se abstiene, que el atleta, bueno, eso lo veremos más adelante, si así el Señor lo permite, y hace esa analogía en que el atleta es disciplinado, se niega, se esfuerza. El atleta tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Y Pablo dice, estos por una corona corruptible. Ahora, si usted decide agradar al Señor, usted está trabajando también por una corona incorruptible. O sea que si estos se esfuerzan por algo que va a ser corroído, pues cuánto más nosotros no valdrá la pena para nosotros esforzarnos por esa corona incorruptible. Así que, pues en este esfuerzo de conocer la voluntad del Señor, de agradar al Señor, pues tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar la escritura y también orar mucho, porque es la oración, es la búsqueda de la comunión con el Señor lo que nos va también a dar claridad respecto a la Biblia. Em, Porque incluso lo que hemos hablado mucho con el tema de las traducciones y el idioma.
hay que tratar de entender y estudiar el sentido también que tenía la escritura desde un principio. Así que Pablo en el capítulo 7 va a manejar un tema complejo, un tema que tiene que ver con la relación matrimonial. Pablo, no sé si lo sabían, pero Pablo era un hombre soltero. Él aduce su estado civil a que tenía un don, que él tenía un don, y ese don era que él no experimentaba deseo sexual, ¿sí? Él tenía un don que menciona como don de continencia, o sea, que él no tenía necesidad pues, de tener una mujer a su lado, que él no tenía esa necesidad física, sexual, y obviamente tiene que ver también con la parte emocional, porque el matrimonio no solo puede ser satisfacer una necesidad sexual, sino también la necesidad de compañía, ¿sí? La necesidad de una amistad profunda. Y él dice que él tiene ese don, que a él el Señor le satisface en todas las cosas. Entonces él también va a dar algunos consejos y me parece muy sabio, donde él dice que eso es lo que él piensa, pero pues que no está seguro que sea lo que piensa el Señor. En otras dice, esto sí tengo claridad que viene del Señor. Hay una pregunta y es claro que este capítulo 7 empieza a dar esta respuesta porque el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, Pablo en el capítulo 7 está contestándole a los corintios unas inquietudes planteadas respecto al matrimonio. Dice, ustedes me escribieron unas cosas y dice el mismo versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí? Entonces, Pablo, acordémonos, Pablo en qué está pensando más en la vida espiritual, ¿sí? Más en una vida agradable al Señor. Otra cosa que les he mencionado que tenemos que tener presente es que eh, los primeros cristianos veían como inminente la segunda venida del Señor, ¿sí? O sea, cuando digo inminente era que en unos pocos años el Señor vendría. Entonces, en esa inminente venida del Señor o regreso del Señor, el que le entregaba su corazón al Señor trataba mucho, pues, como de optimizar el tiempo y de entender de que las cosas estaban ya para darse y que no se podían, pues, perder el tiempo en cosas que ellos consideraban que eran vanas, ¿sí? Entonces Pablo dice, pues, bueno sería no tocar mujer. Y él va a exponer y tiene sus argumentos porque hay una aflicción en la relación matrimonial, muy tenaz. Así como puede haber una aflicción en la soledad, Pablo también plantea que hay una aflicción en el matrimonio y Pablo quisiera, como él experimenta ese don, pues que otros experimentaran ese alivio de estar dedicado única y exclusivamente al Señor. No es un tema fácil que él les plantea, porque es un tema que tiene vigencia desde hace 2000 años que se escribe esta carta hasta el sol de hoy. Y dice entonces el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En la cultura griega habíamos hablado digamos así, una ideología que se ya conocía como el gnosticismo, que despreciaba el cuerpo y este desprecio al cuerpo generaba digámoslo, dos caminos extremos. Uno, que como el cuerpo no vale nada, entonces lo que usted haga con su cuerpo no importa. Así que aparentemente querían ser espirituales, pero eran muy inmorales, ¿sí? Porque como ellos consideraban que solo el espíritu era válido, entonces lo que hicieran con el cuerpo no afectaba. Entonces era una cosa extraña, una doble moral de que usaban su cuerpo para acciones desenfrenadas y decían que eso no importaba porque el cuerpo no vale nada. Esa era una línea de esta ideología. Y la otra era un fuerte ascetismo, era como un trato fuerte y duro al cuerpo, ¿sí? Entonces, como el cuerpo era malo, había que maltratar el cuerpo, ¿sí? Y en ese maltrato al cuerpo, pues trataban de hacer eh, como ciertos sacrificios de abstinencia, como ciertas posturas de aguantar hambre, de hacer que el cuerpo se debilitara porque había que debilitar lo malo en nosotros. Ahora, pensemos algo. Si el Señor hizo
el cuerpo, así como hizo alma y hizo espíritu, pues el problema no está en que el cuerpo sea malo o bueno, sino en qué hacemos nosotros con lo que el Señor nos dio, ¿sí? Son instrumentos y herramientas que en las manos del Señor pueden ser para muchísima bendición y bien, pero en otras manos, en nuestras propias manos, en nuestro ego, puede ser un instrumento terrible. Entonces, ese es como el primer punto donde él les plantea, bueno, de acuerdo a las situaciones que ustedes viven, entiendo el entorno donde están, pues es mejor, porque ustedes viven en un entorno que los seduce, que constantemente están expuestos al pecado, es mejor que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido, ¿sí? O sea, que estén guardados, porque en un entorno así, en un tiempo así, el matrimonio lo va a cuidar, ¿sí? El matrimonio lo va a guardar, esa es la idea. Luego va a plantear entre el versículo 3 y 7, pues lo que es la sociedad en el matrimonio. Eh, de verdad que aunque muchos autores bíblicos por tema cultural pudieran tener una tendencia a darle más valor al hombre que a la mujer, la Biblia es la Biblia y la palabra del Señor es la palabra del Señor y la revelación es la revelación. Y a pesar de que sus autores humanos pudieran tener una postura por su cultura frente a, definitivamente de fondo está la inspiración divina. Y en estos versículos claramente Pablo expone la equidad que debe haber entre el hombre y la mujer, ¿sí? O sea, y cuando hablamos de equidad es que cada uno tiene el mismo valor delante del Señor y debe tener el mismo valor delante de los hombres. Ahora, cada uno va a tener unas funciones específicas. El hecho de que tengamos el mismo valor no quiere decir de que tengamos que hacer lo mismo. Por eso es una tontada lo del feminismo o el machismo, porque esa libertad no implica que yo tengo que hacer lo que el otro hace, ¿no? El Señor nos dotó con características particulares, ¿sí? A nosotros como hombres tal vez nos dio una fuerza física, pero a las mujeres les dio una fuerza moral, ¿sí? Y son cosas que complementan, y yo no puedo pretender tener la sensibilidad de mi esposa, o tal vez ella levantar el mismo peso que yo levanto. La equidad está en que valemos lo mismo, ¿sí? Y en ese valor que tenemos delante del Señor también sabemos distinguir nuestras funciones y nuestros roles y respetamos al otro con el mismo valor. Eso es la equidad. La equidad no es que el hombre tenga que hacer y tiene libertad de hacer las cosas que hace la mujer y que la mujer tiene derecho a hacer lo que el hombre hace. Eso es necedad, eso es una insensatez y es una estupidez también. En la sabiduría del Señor cada uno entiende las características y las funciones que Él le dio y de esa manera, en un respeto mutuo, pues comprendemos, todos tenemos virtudes, pero también todos tenemos limitaciones y hay que ser humilde, reconocer las limitaciones y humilde para reconocer esas virtudes. Dice entonces, mira como dice el 3 al 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Bueno, somos socios en el matrimonio, ¿sí? Y debemos tener una relación correspondiente. Incluso respecto al cuerpo, dice, pues quien tiene la potestad de complacer en el acto matrimonial al otro es pues el otro, ¿sí? El hombre a la mujer al hombre. ¿Sí? Y es un soltero el que está hablando de esto, pero es un soltero que está conectado con el Señor y entiende también una verdad del Señor. Somos socios delante del Señor, somos iguales y eso también lo va a decir Pablo. Ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, delante del Señor. Tenemos el mismo valor, pero de nuevo, cada uno tiene funciones diferentes. Es como
En aquella época existía la esclavitud. Y cuando el Señor o las cartas son escritas, pues el amo sigue siendo el amo, el esclavo sigue siendo el esclavo, pero dice, delante del Señor tienen el mismo valor. Ahora, tiene funciones diferentes, uno de dirigir, otro de obedecer, pero el valor, la dignidad es la que no puede ponerse, pues como en tela de juicio. Entre el 8 y el 16 va a plantear que hay un vínculo que no se debe romper. Y dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, eh, solo, ¿sí? Él dice, bueno sería, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces él, como a modo de concesión también, dice, si no tienen un don de quedarse solos, es mejor que se casen. O sea, no es el casarse no es la razón, o más bien, digámoslo así, el acto matrimonial o el no poder estar solo no es la razón fundamental para casarse. Obviamente, el matrimonio, el fundamento del matrimonio, y creo yo, de todas las cosas tiene que ser el amor. Yo no me puedo unir a otro porque me siento solo, ¿sí? Y pues como no hay más, unámonos. Pues no queda nadie más en este mundo, pues unámonos. Yo no me puedo unir a una persona porque, o por una necesidad económica, o porque me está dejando el tren, y eso ha pasado por solucionar temas legales o migratorios. Eso es más común de lo que uno piensa, ¿no? Yo me debo casar con alguien es porque le amo, porque me ama, porque podemos construir un proyecto de vida juntos, ¿sí? Y Pablo de alguna manera está diciendo, mire, si usted no tiene la capacidad de quedarse solo, es mejor que se case, pero no se case por esa necesidad. El matrimonio tiene que tener muchas más cosas de fondo. Es que unir la vida con otra persona es una decisión muy importante. Tal vez después de decidir unirse a Cristo es la más importante que uno deba tomar. Porque es que no se trata solo que sea bonito o bonita, que me guste o no me guste, porque la belleza es vana, dice la Biblia, ¿sí? Va a pasar. No se trata que sea divertido o divertida, no, es con quién puedo construir, porque el matrimonio es un gran proyecto, con quién puedo superar cuando vengan dificultades. Es que uno tiene que ser muy inteligente y es con quien voy a compartir mi vida, es un luchador, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante. Yo no puedo tener a alguien al lado que no quiere luchar, y que lo quiere todo fácil, que no está dispuesto a pagar ningún tipo de precio. Por eso, Pablo se aconseja en que debe haber un sentir en el espíritu también, porque hay algo que el Espíritu del Señor genera en las personas. Acuérdense que hemos hablado de la palabra dínamos. En la Biblia se traduce como poder. Cuando Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, está usando la palabra dínamos, que es ese poder. Una persona en el Espíritu experimenta dínamos, poder, dinamismo, movimiento. Por eso, cuando yo estoy dinamizado por el Espíritu Santo, pues yo no me voy a unir a alguien que está completamente apagado y como muerto, como inerte, que no se mueve. Pues va a haber un dinamismo mutuo que nos va a llevar a luchar juntos de la mano del Señor y vamos a salir adelante. En ese sentido, ese proyecto de vida seguro que glorifica al Señor, ¿sí? Entonces Pablo dice, pues yo les aconsejaría, pero si no se pueden contener, cásense porque por las pasiones pueden estarse quemando, ¿sí? Entonces entran otros peligros. Si usted no está definido en el matrimonio, pues usted tiene una puerta abierta que si tiene pasiones que no puede controlar, pues va a buscar, digámoslo así, satisfacer esas pasiones, tal vez no de la mejor manera y es donde se va a meter en una camisa de 11 varas, ¿sí? Porque hay necesidades muy profundas que el matrimonio suple, pero también que el matrimonio me va a guardar. Y allí que Pablo está hablando acá, que la única razón para que los esposos no estén en su intimidad es a causa de la oración, pero dice, pero inmediatamente tienen que volverse a unir, porque se le dan espacio al enemigo. Muchos matrimonios cristianos se deterioran, se pierden, le abren una puerta al enemigo por problemas en su intimidad. Y Pablo está diciendo, la única razón
en la que usted no debe tener, y es por mutuo acuerdo. Un ejemplo, la esposa le dice al esposo, no, mira, es que una semana no vamos a estar en intimidad porque me voy a poner a orar. Pero si el esposo no está de acuerdo, no se pueden separar. Dice mutuo acuerdo, porque la intimidad en el Señor sí guarda el matrimonio, porque trae alivio, porque trae libertad, porque es el acto sublime que el Señor le concede a los esposos, ¿sí? De cuidarse en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, volviendo aquí al punto entonces, Pablo sigue diciendo en el versículo 8, digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si en que Pablo aclara cuál es la postura suya o no, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en caso semejante, sino que a paz Dios nos llamó. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Si ven que Pablo siempre está hablando al hombre y a la mujer, ¿sí? Por eso ese engaño que la Biblia es machista y que no, eso es cuento. La Biblia es muy equitativa y muy justa también en el trato a los semejantes. Entonces, ¿qué está planteando Pablo acá? Bueno, pues no se separen. Ahora, Pablo concede que si está casado con un incrédulo, se separe, él da esa concesión, pero dice, pero en lo posible no lo rompa, no rompa el vínculo, porque es posible, tampoco es que diga es así, es posible que usted pueda salvar al otro. Pero Pablo de alguna manera permite que, pues, no se someta a un yugo que no sea la sujeción del Señor, ¿sí? Bueno, de esto tiene de largo como de ancho, ¿sí? Y yo creo que en eso también cada caso y cada circunstancia es muy particular. Y mi consejo frente a esta situación del matrimonio es que busque la dirección del Señor, ¿sí? Si ya está casado, si no está casado, que busque la dirección del Señor. Es una decisión que le puede hacer la vida de cuadritos o que le puede arreglar la vida. La idea de que cada paso que yo dé en el Señor sea para crecer, para mejorar, para, digámoslo así, prosperar en todo el buen sentido de la palabra. Y para eso creo yo que es el matrimonio el mejor escenario que el Señor nos concede. Ahora, si el Señor le dio una capacidad de quedarse solo, ya no podemos hablar más del tema porque el tiempo se nos acabó. Síguelo leyendo, que Pablo dice, la ventaja del soltero o del viudo es que se puede quedar 100% ocupado el Señor. Ojo, si tiene don, si no, cásese, pero cásese de la mano del Señor, en la dirección que el Señor le dio. Bueno, vienen otros planteamientos, entre ellos, para que lo tenga en cuenta, luego habla de pues que cada uno sirva al Señor en el momento y como lo encontró. Dice, si usted llegó al Señor soltero, pues trate de quedarse soltero. Si llegó viudo, ya que trate de quedarse viudo. Si llegó casado, pues trate de quedarse casado. ¿Qué es lo más importante? Que sirva, agrade y ame al Señor. Habla también, bueno, hay un tema con las vírgenes, ahí hay un tema cultural con las vírgenes, que él le dice a los papás, pues, en lo posible que se dediquen al Señor, pero si no, también tienen la libertad. Pero muy importante, y voy a leer el 7:29 para que oremos. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviese. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pues que queda poco tiempo y a veces no podemos perderlo tanto en pensar qué hacer, sino
que hagamos lo que sea efectivo, bueno y conveniente para nuestras vidas. A lo último plantea el de casarse otra vez, pero quiero terminar antes de orar con algo muy importante. ¿Por qué es importante casarse? Porque casarse implica un compromiso que yo asumo de exclusividad y santidad con el Señor, delante del Señor y con la sociedad. ¿Por qué la unión libre? Eh, Porque la unión libre, perdón, deja una puerta entreabierta a la posibilidad de abandonarse. El matrimonio implica derechos y deberes ante la sociedad y ante Dios que sí me van a guardar. Siempre cuando el ser humano deja una puerta medio abierta, lastimosamente así lo dice la Biblia, el que aportilla vallado lo morderá la serpiente. ¿Qué es aportillar el vallado? Abrirle una pequeña puerta a una barrera protectora. El matrimonio busca cerrar todas las puertas que pueden quedar entreabiertas por donde la serpiente me puede morder. Ese compromiso ante la sociedad y ante el Señor sí me blinda. El matrimonio es una institución que me puede blindar y guardar. Como hoy está de moda las uniones libres, porque también, ¿qué piensan muchas personas? Pues ensayemos a ver cómo nos va. Y si nos va, seguimos adelante, si no, pues no entramos en temas de procesos de papeles. No, creo que quien decide casarse, pues tiene en el Señor, ¿sí? Obviamente, si usted se casó en sus pasiones, impulsos, ignorancia y en su insensatez, pues ahí sí, pues vaya al Señor que le puede ayudar. Pero en el Señor debe haber asumido la responsabilidad de que esto era para siempre, ¿sí? Por eso es bueno casarse. El matrimonio, la institución matrimonial nos cuida, nos guarda y hay una bendición especial para aquel que asume ese compromiso para toda la vida. Oremos, démosle gracias al Señor en este nuevo día y pidámosle que Él nos ayude en nuestro estado. Pablo está hablando de los matrimonios, pero también está hablando del estado en el que cada uno está. Dígale al Señor que tome su corazón, su necesidad. Usted puede estar experimentando una necesidad, ya sea porque está casado y tiene dificultades, o porque está soltero, viudo, o separado y experimenta otras dificultades y necesidades. Póngale al Señor su necesidad con humildad, su dificultad, pero también sus anhelos. Y sea humilde y dígale que le dirige, que le ayude, que extienda su mano, que no le deje caer, que no le deje ahondar más en el error, en el problema, sino que le ayude a salir adelante. Pídale, Señor, esta es mi dificultad, mi necesidad. Yo te pido que intervengas en ella. Dame tu ayuda, por favor. Si está pasando una dificultad en su matrimonio, dígale, Señor, ayúdanos. Lucha por nosotros. Y te entrego mi vida, mi corazón en esta semana. Permíteme estudiar y ahondar sobre este tema, si es una dificultad en mí. Y entender que tú nos amas y tienes un plan especial para cada uno de nosotros con tu bendición. Danos tu bendición en este nuevo día y en esta nueva semana, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.